Uri, saluda. Ese tupé. Bueno, Uri nos ha marcado aquí una zona muy cabrona. ¡Esa! Ah, ¿no sabe nadar? ¡Adelante! Bueno, ahí tenemos a Eric entrando a la section. El chamo, David Avendaño. ¿Qué pasa, nen? Trial vlog today. Es difícil, la zona. Sí, a ver si lo repeteixo. Vale. Aquí vas. Ah, tranquilo, pasa, pasa. Poco a poco. Este paso no me parece, pero es tan contraperaltado que Vale, flipas, no. es muy difícil. Y aquí también. Tiene que correr la moto. Buena, Eric. Vale, yo. Aquí. Y he hecho en cero, a ver si lo puedes repetir. Aprieta, aprieta, aprieta. ¡Hola! ¡Yeah! El que entra en la zona ahora soy yo. Era la tercera vez, la primera no hice cero, la segunda sí, como ya he dicho en un vídeo cuando estaba Eric en la zona. Y esta pasada el objetivo era pues repetir el cero más o menos bien hecho y seguidito. Seguidito me refiero a que, bueno, ellos están entrenando para el Mundial, entonces están entrenando en stop y marcamos una zona para poderla hacer non-stop. Y como habéis visto, el paso de que acabo de hacer pues es bastante precisión, se necesita tempo y tranquilidad. Y aquí la colocada me paro bastante, pero bueno, también quería hacer cero, entonces me paro bastante, que hay controles en el Mundial que te dejan parar, así, y unos 2-3 segundos, y aquí cambio alto, pam, voy dejando salir y voy cogiendo velocidad a medida que voy arrancando, con las piernas muy para adelante. Bien, bien, está grabado. Todo a ver si hay para algo. Como veis, Uri está aquí para ayudarnos a entrenar, pero también es un poco cabroncete y quiere ver un fail. Bueno, esta zona requería de mucha velocidad, ir avanzando todo el rato, porque aunque no lo parezca, hay mucha pendiente, y lo malo es que estaba todo un poco inestable, se desmontaba mucho. Y como veis, pues aquí, al momento que se da el gas, pues tienes que estar muy a sitio y con cierta inercia. Y aquí en el vídeo veis a David Avendaño, ya veréis cómo se va dando tiempo, ¿no? Y la tranquilidad antes de hacer cualquier paso. Ir cada cosa a su momento y ir tranquilo. Aunque el non-stop te haga no parar, lo más importante es ir lento. Entonces es lo que se entrena normalmente. Vale, tranquilo. Bueno, el entreno empezó en seco, pero como ya hacía bastantes días, yo personalmente buscaba mojado, porque desde las carreras de Galicia, Aitona, en Cataluña y tal, pues está todo muy seco. Y nos fuimos yendo para el río. Aquí, por suerte, esta cascada no hubo ningún siniestro y todos subimos bien. ¡Me toca! Allá, aquí. Vale, no mira. Este Mira és com sexy. destruyo. Pues aquí, a dalt i al girar. Mireu la baixada perquè vull seguir allà. Vull seguir fent unes coses aquí. Vale, o sigui, aigua, pedra, Aigua, pedra, on Aquí. estàs tu i a dalt. tranco, obligat doble o... Obligat doble, perquè allà és... Vale. Giro, giro, giro. Y aquí todo el barrito. Guapo. Con este barro es lo que os digo a veces de arrancar con embrague. Aquí se va a hacer una rodera, entonces no puedes intentar hacer guap, guap, guap y ir subiendo porque cada golpe de gas es una patina. Entonces lo que tienes que hacer es dar mucho gas y esperar a que la moto coja tracción. Bueno, estamos en un punto crítico de la zona. Y
Izquierda palmo alto. O desde aquí si quieres. Piensa que tienes que ir a la punta, ¿eh? El problema es que a lo mejor le baja un poco a... ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Resbalé y ya. Que- Second try. Let's go. ¡Ole! Bueno, hemos vuelto del seco y vamos un poco a golpe de gas, entonces aquí lo que requiere es no solo patina la piedra, sino el barro. Donde tiene la rueda delante ahora, patina muchísimo, es un barro muy duro y liso y se tiene que ir con velocidad y avanzando a la moto, con los brazos y con inercia. Vale, ahora le toca a Eric Miquel. Vale. No paramos hoy, no paramos. Este paso tiene distintas maneras de hacerlo. Una es así como ha hecho Eric, empuntando, que es como lo voy a hacer ahora. Pero yo aquí tenía la idea de levantarla adelante, girar y ya saltar, para llegar ahí con la piedra con más inercia y poder avanzar. Lo único que me torcí y en el último momento pues no salté. A la siguiente lo voy a hacer. Aquí podéis fijaros como Uri me dice, va, con gas y que corra. Pues es lo que hice, con gas y dejarla correr y avanzarla para adelante para intentar llegar al tope, más para adelante. Aquí en esta arrancada pues más de lo mismo, al final el objetivo es dejar salir a la moto, ¿ok? Dejar avanzarla y luego cuando ya llevas una inercia dar el gas que os decía anteriormente. Para hacer este paso pues no se requiere mucho gas, pero sí velocidad para llegar arriba. Aquí se me escapó un pie al final de la zona, pero como llevaba inercia, pues pude dar gas allí en el barro, la moto me cogió tracción y pude salir. Bueno. Lo que os digo siempre, entrenar en vuestras posibilidades y tal, pues esto hoy no está siendo así. También estamos entrenando con pilotos buenos, entonces aprovecho y hago las zonas. Pero que ni los pilotos buenos hacen. Pero, exacto. O sea que filosofía mala, pero bueno, de todo se aprende. A ver si vamos mejorando esta zona que es guapa. Yeah! Acollonant! Va, veiem la sortida, eh? Arranca suau. Vale. ¡Ay! Ah, patina horrores. A ver si lo hace bien. Luego hay la otra manera. Fijaros lo mucho que patinaba arriba, que Eric está ya arriba, o sea, le falta nada para llegar al tope. Le hubiera faltado un pelín de estirar los brazos para adelante para acabar de subir, pero el barro no le permite llegar arriba del todo. ¿Estás bien? Está bien. Hacerlo así evidentemente tiene sus riesgos porque llevas más inercia y es muy probable que te puedas torcer y poner algún pie, pero al menos llevas eso, llevas la inercia acumulada del salto de detrás que te hace avanzar y ir para adelante. Esta piedra tengo que decir que después de ver el piño de nuestro compañero pues nos daba un poco de miedo el tema de ir a la punta y solo que te fueras un poco izquierda, un poco derecha, pues la de atrás te podía bajar. Aquí opté por no hacer non-stop, evidentemente esto es stop. Me quedé a cárter bien y fui poniéndola delante a sitio y salí.
Uno por ahí, el otro por aquí, el otro por aquí. Molt bé! Carga! Que ara no t'agafaré. No, per mi millor. Bé, bé, bé! Està gravada l'arrencada aquesta. Bona? Aquí vas. ¡Brutal! Este paso con el saltito de la piedra girando era realmente difícil porque la piedra patinaba y no podrías dar todo el gas que querías, y cuando llegabas arriba pues tenías que estirarte mucho para acabar de subir a la moto y llevar esa inercia que te hacía subir. Vale, Lloc? Bien. ¿Vale? La puta. Aquell cop estava brutal. La montaña no, ¡Wow! Bueno chicos, después de este entreno en mojado, la conclusión es que se tiene que entrenar más en mojado. Bueno chicos, pues siguiendo con el vídeo, hemos cambiado de terreno y de pueblo y de todo. Estamos aquí con colegas en Camprodon. Como veis, hemos pasado de un río que había agua estancada a plena naturaleza, ¿eh? O sea, esto es increíble. Pero ya hace como 2 semanas que se hizo el trial y es increíble lo que empieza a patinar ya. Y bueno, vamos a ver si podemos grabar algo. Bueno, aquí tenemos a Claudi Obrador. ¡Intráncate! Yeah. Bueno chicos, vamos a ver al Legend de Llinars. Esto es una leyenda viva. ¡Yeah!
En estas situaciones es importante encontrar tu marcha, la marcha que te guste más. Mucha gente va en primera. Cuando hay agua engaña porque a veces no patina, porque como baja agua pasan los neumáticos y se va limpiando la piedra, entonces no patina. Hay muchos ríos que puedes hacer primera, pero luego cuando hay barro de arena y tal, pues muchas veces segunda, tercera, para ir siempre avanzando y ganar siempre esa inercia. También mucho tacto de embrague, que ya lo hemos hablado en otros vídeos, y todo, un conjunto de todo, pues ayuda a ir por el sitio en sitios pues tan complicados como estos, que cuando no hay agua hay piedra, y cuando no hay musgo, y cuando no hay barro, y cuando no te toca el sol en la cara. Se prepara el piloto de Llinars del Vallès, Sam Obrador. Qué fino va este tío, sí que sabe. Madre mía, qué toque de embrague. El pie. Bueno, pues así como es obvio cuando llueve, si vas en moto o en coche por la carretera, no puedes frenar ni girar fuerte en las rayas blancas del asfalto, ¿no? Porque patinan. Pues aquí, evidentemente, hay muchos más factores a tener en cuenta, ¿vale? Pero es un poco lo mismo, es decir, no se puede ir a golpes de gas, ya lo he dicho anteriormente. Tienes que ir anticipándote siempre a lo que viene después, porque como siempre tienes que llevar un poco de inercia, un poco de velocidad, para que no te moleste todo, pues tienes que ir anticipándote, mirar lejos y ir sabiendo lo que te viene. Buscando siempre esa inercia y correr en poco gas. Y sobre todo también sintiendo y notando el neumático de atrás, sabiendo por dónde va la rueda, qué tipo de gas podemos dar, etc. Un ejemplo que se ve claro aquí: no se espera a la subida a dar gas, sino que ya coge inercia desde detrás. Esos son conceptos que él tiene claro, que no puede perder la velocidad, tiene que ir con inercia todo el rato. El sentido de la trazada, ¿no? Saberlo muy bien y notar también por dónde estás yendo, para saber si vas bien o no. Y así es como va avanzando la mañana. Seguidito, 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 ¿veis? Ni un golpe de gas, ni un golpe de gas. Y ahora un poco de inercia. Ah, bueno. La categoría de negros aquí en Camprodon, veníamos desde aquí, hacíamos un cambio. Sí que era difícil colocarse, pero una vez estabas aquí era fácil meterle. Ellos, los rojos, venían por esta S, allí donde están las marcas, y aquí. Entonces esto te incita a ir allá arriba, entonces no puedes correr porque tienes muchos obstáculos y es muy difícil venir aquí al agua, ¿no? Entonces es lo que les está costando. Girar rápido, pero con poca velocidad para poder girarla donde tú quieres, y aquí ya estar corriendo con embrague para pasar esta raíz que patina que flipas. ¡Ona! Claro, míratelo bien, tío. Si te tuerces ya solo al inicio, ya ¿cómo quieres afrontar este escalón de 4 metros bien? Mis amigos de Contracos vivan aterrorizados porque se piensan que si no les sale, les pongo en el tutorial con una X allí de fail. Pero ahora le va a salir bien. Bien recto por aquí. ¡Sur! ¡Buena!
surtes sale, ¿vale? Sal, 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 adelante, 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 adelante. Bueno chicos, pues buena semana de entrenos en mojado, que ha salido un vídeo del otro día en Tona y hoy otro día en Camprodón, y no ha sido un tutorial en sí, pero bueno, ha sido un vídeo de trial block un poco para que veáis cómo han ido los entrenos y que es realmente importante entrenar dentro de lo que se pueda, pues en mojado, en ríos, en situaciones inestables que tienes muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Y esto te hace aprender muchísimo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!